Para comprender un poco más la situación del Perú, invitamos a un venezolano peruano, pero que conoce muy bien la política del Perú, Marcelo País de Oliva. Tiene problemas de voz, de gripe, pero quisimos de todas maneras aprovechar unos minutos para que nos explique qué va a pasar en el Perú, él como peruano, conocedor de la política del Perú, si es tanta la preocupación de América Latina por los cambios que pudieron haber, o la situación sigue dentro de un proceso que en muchos países se vive de sacar un presidente por la razón que sea, siempre en la Constitución y en el proyecto político. ¿Pasará algo en el Perú? Buenas tardes, licenciado. Pero lo que yo puedo decirle, en realidad, perdónenme mi afección que tengo en este momento, es que en absoluto esto se va a mantener. La diplomacia a nivel internacional no va a variar. O sea, el Perú seguirá siendo el mismo Perú de siempre. Su política interna y la política internacional siguen en el mismo camino. En el mismo camino, y estoy seguro de que la política internacional va a permanecer en la misma situación. Las relaciones del Perú con los vecinos, con los países de América Latina, con los Estados Unidos, con Europa, entonces seguirá normal como era hasta ahora. Normal, incluso yo le podría decir que entre una semana ya no se va a hablar más de esto, porque la política internacional va a permanecer igual. La Constitución, y ustedes tienen 2 vicepresidentes, establece que en caso de ausencia el presidente toma el vicepresidente, que es Martín Vizcarra, y si no, la segunda, que es una mujer vicepresidenta. Sí. Ahora, hay algunos sectores de izquierda que piden tal vez también la renuncia de los 2 funcionarios, cosa que no está planteada por ahora, pero están tratando de pedirla para convocar elecciones generales. Eso obligaría a cambiar la ley electoral, sobre todo la izquierda está en esa línea. ¿Tendrá resultado eso? No creo. La composición en el Congreso peruano, la izquierda no tiene los votos suficientes como para hacer un cambio en ese sentido. Ahora, muchos también ven con sorpresa, cosa que ya es histórica en el Perú desde la época de los incas, como 2 hermanos se reparten y se dividen el imperio. Sí. Los 2 hijos de Fujimori están en línea confrontacional. Uno muy cerca de Kuczynski, que además fue el que hizo negocio para comprar votos, y Keiko Fujimori, que parece que por ahora se fortalece porque tiene una fuerza muy grande en el Congreso, ¿no? En el Congreso ellos solo son una mayoría, y justamente según criterio del pueblo allá era de que no debería, digamos de esta manera, Keiko Fujimori no llegó a la presidencia porque el pueblo analizó la situación y dijo que quería tener un presidente que no sea del mismo partido, para que no agarren, digamos, totalmente el poder. O sea, entonces tenemos una perspectiva democrática absolutamente y balanceada. En un país donde también otros presidentes están cuestionados, porque está Toledo cuestionado, está Alan García también cuestionado, Fujimori y ahora el presidente Kuczynski. Sí, claro, por supuesto. Los 3 presidentes anteriores están totalmente cuestionados. Incluso Ollanta y su esposa están en este momento presos. Entonces, es interesante de saber de un especialista en el Perú. Las cosas van a seguir tranquilas, la política internacional no va a cambiar, la diplomacia tampoco, y en lo interno es un proceso que se da en otros países con plena tranquilidad constitucional. Sí, no hay reforma de base. En absoluto, todo va a seguir caminando tal como está caminando hasta este momento. Y yo creo que no va a ser afectada la cumbre. Ha habido muy buena acogida, los venezolanos en el Perú se han dado muchas facilidades. ¿Seguirá siendo igual entonces? Maravillosa, maravillosa. Yo he visto cómo el Perú le ha abierto totalmente las puertas a todo venezolano que ha llegado y el que está llegando. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo País de Oliva. Es interesante y creo que coincidimos en ese análisis. Es un país donde la democracia está sólida, hay problemas políticos, hay desconfianza del Ejecutivo, pero también en el Legislativo, pero habrá fórmulas, tal vez un nuevo vicepresidente, ahora presidente, llamará a un acuerdo de todos los peruanos. Como nos decía también Oliva, hay separación de poderes absoluta, el tribunal, los tribunales o la Corte Suprema de Justicia no entra en este debate político, sino que se mantiene al margen, reconociendo la legalidad del procedimiento y además dándole a la Asamblea el poder que tiene de cambiar un presidente si lo acusan de corrupción dentro de los parámetros constitucionales. Entonces, no cambiará la diplomacia, como nos decía el especialista, no cambiará la política interna, los venezolanos seguirán siendo bien acogidos en Perú como han sido, y Porto, aquí muchos peruanos fue bien acogido, como es el caso de ustedes, durante muchos años, ¿no? Aquí actualmente hay como 100.000 peruanos todavía. Claro. Por cierto, los domingos tiene un mercado muy lindo, aquí cerca de las iglesias ortodoxas y la iglesia, la mezquita al lado tienen un mercado muy interesante. Entonces, vamos a más adelante a hablar también con otro especialista, pero en temas ambientales, ecológicos,
Hoy en día la ecología es fundamental, hay preocupación por la situación de las catástrofes naturales, el acabarse la biodiversidad, el derretimiento de los polos. José Luis Rodríguez es miembro del Movimiento Ecológico y con él vamos a conversar más adelante.